Comunidad Educativa Loyola, Cochabamba. Para hoy tenemos el tema clases y elementos del cuento. Lenguaje de comunicación con el profesor Dani Franz Vocal Arts. Poderoso cuarto de primaria. Gestión 2021. Bien, comenzamos. Primero vamos a ver cuáles son las clases de cuentos. Tenemos dos clases de cuentos. En primer lugar, el cuento popular y en segundo lugar tenemos el cuento literario. Veamos el primero de ellos. ¿En qué consiste el cuento popular? El cuento popular. ¿Qué es un cuento popular? El cuento popular es una narración breve de ficción y pasan de padres a hijos. Es tradicional. Su autor es desconocido, por lo tanto es anónimo. Tienen pocos personajes y se desarrolla en un tiempo pasado y en un lugar desconocido. Por ejemplo, la Caperucita Roja, los tres cerditos, son ejemplos de cuentos populares. ¿Qué elementos tiene un cuento popular? El cuento popular tiene los siguientes elementos: personajes o protagonistas, ambiente o lugar donde ocurre, tiempo o época, trama, historia o problemas sin resolver. ¿Qué partes tiene un cuento popular? El cuento popular tiene las siguientes partes. Introducción. Es donde se presentan los personajes y se dice dónde y cuándo va a suceder la historia. El desarrollo, también conocido como nudo, aparece el problema de la historia. Y el desenlace es el espacio donde se soluciona el problema. ¿Qué tipos de cuento popular hay? El cuento popular tiene los siguientes tipos: cuentos de hadas, cuentos de costumbres, cuentos de animales. Bien, ahora veamos el cuento literario. Cuento literario. Vamos a definir qué es un cuento. Vamos a diferenciar entre un cuento popular y un cuento literario y vamos a identificar los elementos más importantes. ¿Qué es un cuento? Un cuento viene de cuatro tipos. Un cuento se define como una narración de ficción, también puede tratarse de relato de un suceso. Tipos de cuento. El cuento popular o tradicional se define mediante cuentos pasados, repetidos con las nuevas. El cuento literario es una narración ficticia escrita en prosa de corta extensión, tiene trama sencilla, tiene pocos personajes. El cuento literario tiene los siguientes elementos: la introducción, el desarrollo y la narración del cuento literario. Desde el punto de vista actual, la narración del cuento literario. En su tercera persona casi siempre hay un narrador. El narrador omnisciente. Título. Definición del título. Inicio. Pues definición del inicio, descripción, narración, narrador. ¿Quién cuenta la historia? ¿Cómo la cuenta? Y los personajes. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? ¿Qué dicen? Todos estos elementos son necesarios para poder comprender el cuento literario.
Conclusión del cuento literario. El lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje del cuento? ¿Cómo habla el narrador? ¿Cómo hablan los personajes? Busca de palabras desconocidas. El espacio se refiere a dónde ocurre la historia. ¿Qué importancia tiene el espacio de muchas cosas? A continuación tenemos el tiempo. ¿Cuándo ocurre lo narrado? Y finalmente llega redundando el final. El final es epifánico, sorpresivo o abierto. El espacio. Dos comentarios. Reflexión. ¿Qué problemática social se identifica en el cuento? El camión de Tomasito de la escritora boliviana Norma Mayorga. Esta tarea la vamos a desarrollar más adelante. Bien, ahí tenemos una tarea que la vamos a desarrollar en algún momento. Se el cuento de Norma Mayorga. Continuamos. Ahora pasamos a los elementos del cuento, que son básicamente los personajes, el ambiente, el tiempo, la trama, a los que también se puede añadir el narrador. Ahora vamos a poner un poquito de atención para ver cuáles son los elementos del cuento. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos del cuento. Bien, ya hemos hablado sobre el cuento en general, ahora vamos a hablar sobre los elementos del cuento. Entonces, vamos a verlo. Ahora sí, el día de hoy el contenido del video se refiere a los elementos del cuento. Tenemos el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones. Empezamos. Los elementos del cuento. Los elementos son el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y además las acciones del cuento. Ahora hablemos un poco sobre el narrador. El narrador es la persona que cuenta, describe, deja lo que va sucediendo en el cuento. Él presenta a los personajes, a cada uno de ellos, da sus características, también sitúa la historia en un espacio y tiempo determinado. Además, algo importante es que el narrador puede participar o no hacerlo. Por lo general no participa en la historia, pero hay casos en los que sí participa el narrador y se convierte en un personaje que forma parte de las acciones. Ahora, los personajes. Generalmente hay un protagonista, es decir, el personaje más importante de la historia, que es el que le pasa un montón de cosas y que al final tiene un final feliz, en la mayoría de los casos. Los demás personajes son los secundarios. Algunos son antagonistas, es decir, que están en contra del personaje principal o del protagonista, y otros ayudan al protagonista a lograr sus objetivos. De ellos, de todos los personajes, es de quienes se trata la historia. Ellos llevan a cabo las acciones. Conforme avanza la narración, los personajes van revelando su conducta y su carácter. Ya te vas dando cuenta, mientras el cuento avanza, de quién se trata el personaje principal, quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. En cuanto al espacio,
El espacio es el lugar o lugares donde se desarrollan las secciones del cuento. A veces empieza en un lugar muy lejano o también en un pueblo, en las montañas. A veces no te dicen específicamente qué lugar real es, porque por lo general los cuentos son de ficción. O sea, no son reales, no te especifican el lugar o no te lo dicen con claridad. Pero básicamente te lo presentan al principio del cuento. El tiempo. El tiempo es el momento en el que se desarrolla la historia o las acciones. En los cuentos infantiles tiende a ser lineal. Usualmente se presenta al principio de la historia, hace muchos años, o también había una vez. Estas dos frases te presentan una historia en el pasado, y por lo general los cuentos empiezan así. Y en cuanto a que tiende a ser lineal, se refiere a que los cuentos infantiles se dan una acción después de otra. Muy pocas veces se da una acción y luego se regresa al pasado, del pasado al futuro. Hay una secuencia. De tal forma que se pueda comprender con facilidad. Pero ya en cuentos para adolescentes y adultos, a veces el tiempo no es lineal, sino que del presente se va al futuro y luego regresas al presente y otra vez al pasado. Y de esa manera entretienes más a las acciones. ¿Qué pasa con las acciones de los cuentos? Las acciones son los acontecimientos. Estos acontecimientos pueden ser simultáneos, es decir, que suceden al mismo tiempo, pueden ser sucesivos, es decir, que suceden uno después de otro, pueden ser reales dentro de la historia o imaginarios dentro de la historia. Y todos estos acontecimientos son los que forman el argumento o la trama que va a seguir la historia desde su principio, pasando por el nudo hasta su final. Bien, mis niños, esto es todo con respecto a los elementos del cuento y espero que les haya servido y que les haya gustado. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase preparada para hoy haya sido de su agrado. Y bueno, ya nos vemos la próxima ocasión.